Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa Luis, primero ancha, darte las gracias por venir a esta tertulia y la pasar un rato lluvia en conmigo. el pelo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. No, Siempre está bueno, bien. nosotros encantados. Uno que está habituado a predicar en el desierto, pues está bien que haya gente que tenga interés por escucharle, ¿no? Hombre, en esto sí. Pero que sepáis que esto lo vamos a grabar, lo grabamos, luego le hacemos un pequeño Sí. montaje y lo colgamos de YouTube y lo publicitamos lo difundimos por el Facebook y otras redes, por ahí donde podamos, ¿no? Entonces, bueno, pues Pero no te preocupes, también David, todavía no hemos tenido que emigrar a Andorra. Muy bien. Es Bueno, un alivio. buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Y una vez más agradeceros, pues eso, que en un día como hoy, prepuente, con estas oportunidades que tenemos, bueno, de irnos hasta los confines de la provincia de Zaragoza, sigáis aquí. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Elegir esta cita y no cualquier otra para comenzar esta charrada es en sí misma una declaración de intenciones. Las mujeres seguimos en pleno siglo XXI reclamando derechos, reclamando eliminar la brecha salarial, la brecha social, el techo de cristal, más bien de hormigón, y el suelo pegajoso. Seguimos reclamando igualdad real y efectiva, seguimos reclamando soluciones y a día de hoy ya sabemos que una buena parte de esas soluciones no vendrán si no es por nuestro empuje y nuestra rasmia. Como sabéis, se acerca un nuevo 8 de marzo pandémico. El año pasado nos echaron la culpa a las mujeres hasta de la propagación de la pandemia. Este año en algunos sitios, como en Madrid, ni siquiera nos dejan manifestarnos. En otros, como aquí, nos tachan de insolidarias o nos criminalizan si salimos a la calle, aunque sea con todas las medidas de seguridad posibles y consensuadas con la delegación del Gobierno. De nuevo volverá a traer cola, no me cabe la menor duda. Sin embargo, ese día millones de mujeres recordamos que tenemos que seguir luchando para conseguir que todas seamos mujeres libres, evitando que nuestra sensibilidad y nuestro cerebro se contaminen de los errores de algunos hombres. Evidentemente no los que estáis aquí. Como bien expresó Amparo Poch, auténtica pionera en la militancia feminista, la sociedad sale beneficiada con el aporte de las mujeres. Sin embargo, seguimos soportando sobre nuestros hombros en un alto porcentaje el precio del trabajo no remunerado doméstico, además del de fuera de casa. En esta pandemia hemos tenido que teletrabajar, atender, cuidar de los de dentro y de los de fuera, enseñar y compartir tiempo y espacio. La fatiga pandémica es más acusada en las mujeres porque muchas ya veníamos arrastrando la fatiga emocional, el estrés acumulado desde el momento en que suena el despertador hasta que conseguimos dormir. Para la charrada de hoy, mujer en el mercado laboral, conciliación y división del trabajo por género, contamos con David Pax-Sala, profesor titular de la Universidad de Zaragoza de Sociología, miembro del Grupo de Investigación Sociedad, Creatividad e Incertidumbre, profesor en el Máster de Relaciones de Género, especialista en el mercado de trabajo y mujer. Lleva 25 años ejerciendo su actividad dentro del campo de la sociología, tanto en la administración pública como en consultoría privada o en la propia universidad, como ha quedado dicho. Además, ha tenido responsabilidad de gestión en 2 ámbitos. En el profesional, como decano del Colegio de Políticas y Sociología de Aragón, 2014-2018, y también como vicedecano de la Facultad de Educación, 2002-2003. Como ha quedado claro al principio, el tiempo apremia y lo importante es lo que nos diga David y lo que podamos charlar a continuación. Le cedo la palabra. Muchas gracias, David, por tu aportación. Muchas gracias, Cristina, por la presentación que acabas de hacer. Muchas gracias a los anfitriones por permitirme participar en esta charlada. Como decía antes Cristina, es un momento importante para reflexionar en relación a cuál es la posición que tienen las mujeres en el mercado de trabajo. Desde mi óptica, el principal análisis que podemos hacer a esto
o que debemos de hacer para analizar la posición de las mujeres en el mercado de trabajo es atender a la globalidad de los usos sociales del tiempo. No podemos comprender la posición de las mujeres en el mercado de trabajo si no atendemos a los diferentes usos sociales del tiempo que tenemos en las sociedades actuales. Por eso es importante atender a la esfera pública, que es lo más probablemente donde más estudios, más investigaciones y más solemos enfocar el tiro, que sería el trabajo asalariado. Y además también tenemos que atender a la esfera privada, es decir, al trabajo doméstico. Por tanto, para analizar, como os decía, esta cuestión, tenemos que tener en cuenta en qué usamos el tiempo. Y vemos que hombres y mujeres usamos el tiempo de manera distinta. En las sociedades, el trabajo, el empleo, mejor dicho, se ha convertido en una norma social. En la última encuesta que tenemos del INE, que salió la semana pasada, vemos cómo el proceso de trabajo, la cantidad de gente que están activos e inactivos, nos puede ofrecer perfectamente dibujar muy bien esta situación, porque nos implica analizar, como os decía antes, la globalidad del tiempo, de los usos sociales del tiempo. Y vemos que mayoritariamente los hombres estarían más en relación a la condición de activos y las mujeres serían las que mayoritariamente estarían en la posición de personas inactivas, ¿no? Eso lo podemos ver rápidamente si entramos a ver estos datos. Y no solamente en esa cuestión, esa división, como os decía, en relación a la esfera pública y la esfera privada se puede perfectamente atender a esto, sino que cuando analizamos los usos del tiempo que hacemos en los trabajos domésticos, hombres y mujeres, pues también nos damos cuenta que son diferentes. Es decir, no solamente estamos menos realizando trabajo en la esfera doméstica, sino que aquellas actividades que hacemos tienen unas características particulares los hombres, ¿no? Que se caracterizan fundamentalmente por ser flexibles y ser acontecimiento. Por ejemplo, la gestión de las tareas administrativas. Hacemos más los hombres que las mujeres. Sin embargo, vemos cómo las mujeres, aquellas actividades que hacen, tienen que ver con, como os decía antes, con las tareas más cotidianas y más rígidas. Por ejemplo, hacer la comida, ¿no? Es decir, en definitiva, esta primera idea que quería lanzar es que los usos sociales del tiempo que tenemos, hombres y mujeres, son diferentes. Y además que se configuran en unas relaciones asimétricas. Es decir, que hay una jerarquización de esas actividades que hacemos en esos tiempos. En los últimos años se han producido algunas modificaciones en estos usos sociales del tiempo. Es decir, que los hombres y las mujeres han modificado algunos usos sociales del tiempo. Fundamentalmente, en los últimos 40 años podemos observar cómo las mujeres se han incorporado de manera rápida al mercado de trabajo. Sin embargo, los hombres no se han incorporado tan rápido, se están incorporando de manera muy lenta a las tareas. David, me parece que se ha desactivado el audio. Bueno, estaba hablando de cómo habían ido cambiando, ¿no? Estos usos sociales del tiempo en los últimos años, ¿no? Sí que se habían incorporado los hombres a las tareas domésticas, pero no con la misma intensidad, por así decirlo, que como las mujeres se habían incorporado a las tareas del trabajo productivo, fuera del hogar, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, la clave para entender esta cuestión de la conciliación de la vida laboral y familiar tiene que ver con una política de los usos del tiempo, una política del tiempo. Hasta que no atendamos a esta política del tiempo, es decir, hasta que no haya una redistribución
de la carga total de trabajo, atendiendo al trabajo productivo y al trabajo doméstico, pues no vamos a conseguir más allá que poner algunos parches que se están intentando desarrollar, pero no están llegando al fondo de la cuestión. En ese aspecto, creo que hay que establecer algunos mecanismos que nos sirvan y que sean algunos de los retos principales y mecanismos que sirvan para redistribuir esa carga total de trabajo atiende a 3 instituciones básicas. Por un lado, a la propia administración pública, que no cabe duda que en los últimos años ha habido un recorrido importante en políticas de igualdad, ¿no? Fundamentalmente desde la legislatura de Zapatero, ¿no? de la legislatura primera de Zapatero, donde se consiguen algunos avances en este caso y se han seguido hasta la actualidad en esta política pública de igualdad, ¿no? En segundo lugar, atiende también en estos retos a las propias empresas, que no cabe duda que también ha habido algunos avances. En los estudios que manejamos, fundamentalmente, el tema de una cosa muy sencilla como es la flexibilidad horaria está teniendo muy buenos resultados en este tipo de políticas. Y por último, la tercera cuestión, que creo que es una de las más importantes y que probablemente este tipo de iniciativas como las que lleváis a cabo, que sería el reorganizar o retomar o rehacer el contrato social entre hombres y mujeres, ¿no? Que yo creo que es uno de los elementos que más incidencia podrían tener actividades o se puede hacer, digamos, desde el punto de vista del movimiento social, por así decirlo, de apoyo a políticas progresistas, ¿no? Que tendría que ver con, como decía, con reescribir el contrato social entre hombres y mujeres, ¿no? En ese aspecto sí que tenía señalados cómo entrando, una vez que hemos atendido a esta cuestión del tiempo del uso social del tiempo distinto que hay entre hombres y mujeres, pues vemos que las mujeres están teniendo unos grandes obstáculos a la meritocracia, ¿no? Hay una viñeta que tenía en el PowerPoint que se ve muy gráfica, que se ve cómo van corriendo hombres y mujeres por calle, están en un circuito de atletismo y los hombres están con la pista libre para correr y las mujeres pues aparecen allí pues distintas, una lavadora, aparecen ropa tendida y se ve cómo tienen muchos más obstáculos que las mujeres a la hora de elaborar esa trayectoria de méritos en el mercado laboral, ¿no? Y esto se puede observar claramente en las desigualdades laborales, que yo creo que si queréis luego podemos entrar a debatir, que se pueden ver claramente en 4 ámbitos o 4 elementos que quería yo destacar. Por un lado, el tipo de trabajo y actividades asalariadas que desarrollan las mujeres tiene, en gran parte las mujeres, tiene una similitud con las tareas y actividades domésticas, con los roles domésticos. Es decir, enseñan, cuidan, administran, ¿no? Que son aquellas tareas que son las habituales en el campo de las tareas domésticas, pues son aquellos trabajos donde las mujeres se están desarrollando con mayor amplitud que en otros. Eso tiene que ver con el siguiente elemento, que es la segregación horizontal. Hay una concentración de las mujeres en determinados puestos de trabajo, en determinadas ocupaciones que, como decíamos, pues en el sector servicios, luego si queréis podemos discutir o podemos hablar de cómo está afectando también la pandemia precisamente a este sector y cómo esto está afectando a las mujeres, ¿no? El tercer elemento de estas desigualdades laborales tiene que ver con la segregación vertical, ¿no? Es decir, el famoso techo de cristal, ¿no? Donde se están produciendo en múltiples ámbitos un momento donde las mujeres se concentran en trabajos que están en la jerarquía laboral en las posiciones más bajas, ¿no? Y dado todas estas 3 cuestiones que hemos planteado, llegamos a una de las cosas que más visibles son, que es la discriminación salarial o la desigualdad salarial, ¿no?
que se pueda observar. Ya sabemos que discriminación directa no puede haber, ¿no? Aquí Julián lo sabe muy bien esto porque ha estado trabajando muchos años en este ámbito, ¿no? Como la discriminación salarial directa no puede haber, pero sí que hay algunos subterfugios para haber discriminación indirecta, ¿no? En relación a estos, algunos suplementos o complementos laborales que tienen que ver con todo esto. Esta desigualdad laboral implica también cómo si analizamos estas desigualdades laborales en lo que en sociología vemos claramente, que es la estructura de clases, pues vemos cómo en determinadas clases sociales hay por así decirlo, una sobredimensión de las mujeres, y en determinadas clases sociales pues habría digamos, estarían subestimadas, ¿no? Estarían en una posición subestimada las mujeres, que tiene que ver, como decíamos antes, con esta segregación vertical que podemos observar. Pues el tema del sector servicios, es decir, y esto a mí sí que es un tema que lo venimos trabajando hace un tiempo, por lo menos pensando, que es el asunto este de cómo el proceso de digitalización, robotización y automatización puede repercutir a determinados trabajos que probablemente pues, están ocupando en muchos casos las mujeres hay una sobredimensión de las mujeres en determinadas ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de limpieza, algunos del sector servicios, trabajos poco cualificados y que van a ser los más vulnerables a perderse debido a estos procesos, como decíamos antes, de robotización, ¿no? Por último, tenía yo pensado, no quería en esta primera intervención simplemente abrir algunas vías de debate. Tenía precisamente estaba mirando datos y esta mañana he visto la encuesta, no sé si habéis visto, una encuesta que ha sacado el CIS sobre el tema de las repercusiones que tenía el COVID, ¿no? Y cómo todas estas usos sociales del tiempo, que como hemos visto, son usos mucho más intensos, digamos que todos tenemos 24 horas, pero no a todos les sacamos el mismo partido a esas 24 horas, los usos que hacemos esas 24 horas son muy distintos. Y vemos que esa doble carga de trabajo, en muchos casos, de las mujeres, fijaos que en cualquiera de las situaciones en las que, si estamos hablando en cualquiera de las situaciones laborales que nos encontramos, ¿no? Si, por ejemplo, en una casa están los dos parados, la mujer tiene más carga del trabajo doméstico. Si están los dos ocupados, la mujer tiene más carga del trabajo doméstico. Es decir, en todos ellos, la mujer es la que más carga tiene. Pues bien, en el COVID, resulta que con la COVID-19, pues hemos visto como, y hoy salía una encuesta que manifestaba que las mujeres presentan un 20% más de fatiga mental que los hombres debido al COVID y el 16% más de estrés. Digamos, son datos, yo creo, bastante importantes y que son significativos de cara a esta cuestión de la intensidad del uso del tiempo que tenemos distintos hombres y mujeres, y que yo creo que debemos darle una vuelta a este asunto. Nada más, quería hacer esta primera intervención, tenía algunos gráficos y algunas cosas, pero si queréis pues lo podemos comentar un poquito más adelante. Gracias y espero vuestros comentarios. Muchas gracias, David. Bien, ¿quién quiere romper el hielo, comentar alguna cosita de lo que ha dicho David o de lo que queréis decir cualquiera de vosotros? Respecto a la intervención de David y en relación con lo que él comentaba, lógicamente, el tema de la disponibilidad horaria, o sea, cuando David habla de que en el reparto del trabajo no productivo, las mujeres obviamente tenemos mucha mayor carga y sobre todo cuando hacemos las cosas que se hacen son mucho más rígidas en su realización que las que suelen hacer los hombres, tiene mucha relación respecto a la promoción en el trabajo, la disponibilidad horaria. Es decir, mayoritariamente las mujeres respecto a determinadas posibilidades de ascenso tienen muy presente que hay determinadas tareas que no pueden dejar al lado y por tanto a las que dicen que no, mientras que en el caso de los hombres pues ese
problema no se plantea, porque para hacer trabajos extraordinarios se pueden hacer en otros tiempos, mientras que las tareas adjudicadas a la mujer pues tienen una rigidez que impide esa posibilidad, y eso es lo que hace, junto con obviamente el tema de la maternidad, que en muchos casos, aun ante las posibilidades de ascenso, digan que no a esa mayor capacitación, simplemente porque su rigidez en las tareas se lo impide. Es decir, la disponibilidad horaria de las mujeres en relación con las tareas domésticas es uno de los grandes inconvenientes a efectos de obtener puestos de mayor responsabilidad. Creo yo, vamos, me parece obvio. Muy bien, muchas gracias, Maite. Es una aportación, es un melón muy interesante el que abres. No sé si alguien más quiere hacer una breve intervención en esta primera parte. Yo quisiera hacer una pregunta. Adelante, Yolanda. Primeramente, felicitar a David porque es una exposición muy breve, pero hay muchas horas detrás para hacer un resumen tan bueno. Y respecto a la conciliación, a los mecanismos para la conciliación que dice, me ha llamado sobre todo la atención reorganizar el contrato social entre hombres y mujeres. A este respecto, preguntaría si hay algún modelo en el ámbito europeo de legislación o de políticas progresistas en el cual podemos extraer alguna idea o tener algún ejemplo. Yo cuando hablo de modelo social, es modelo, digamos, familiar, o sea, digamos, dentro de las familias, dentro de las parejas, por así, para entendernos, es decir, no tanto a nivel que el Estado nos resuelva nuestras relaciones familiares o personales, sino que ese modelo social, que ese nuevo contrato social se establezca en cada una de las familias, en cada una de las parejas. Fíjate que, Yolanda, como sabes muy bien, venimos de una tradición judeocristiana que nos dice que tiene un fuerte sustrato cultural y que todavía llega, yo creo, en muchos casos lo podemos observar, y que viene a decir, pues, que primero que el matrimonio es el elemento que hay detrás de las relaciones familiares. Primero es el matrimonio, luego son los hijos, y que hay una separación, digamos, una distribución, mejor dicho, de roles entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto está ahí. Yo creo que al final es un contrato, ¿no?, con la tradición judio-cristiana, ¿verdad? Y yo creo que es un contrato que hay que modificar. Pero tú planteas, no conozco la pregunta concreta que me hacías, si hay algún modelo europeo de nuevo contrato social desde lo público, del Estado, que se proporcione a los ciudadanos, sino yo planteaba más un modelo tenemos que renegociarnos, ¿no?, por así entendernos, a nivel familiar y a nivel de pareja, ese nuevo contrato social, ¿no?, de los usos del tiempo, de redistribuir ese uso del tiempo, que a mí me parece que es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces, si no, vamos ya con una serie de inercias de partida que nos proporcionan esas relaciones asimétricas que se producen muchas veces en el mercado de trabajo, pero que vienen detrás de cómo nos organizamos en el hogar. Por eso a mí en muchas ocasiones dicen, no, ¿qué es lo que hay que hacer para que las mujeres puedan subir en distintas, en otras categorías laborales más, que tengan mejores retribuciones o que tengan mayor capacidad de poder desarrollar carreras laborales interesantes, ¿no?, o satisfacciones intrínsecas del propio trabajo, ¿no? Y claro, si no redistribuimos el otro tiempo, pues va a ser complicado todo eso. Por eso a mí me parece este enfoque de la redistribución del tiempo total de trabajo fuera del hogar y dentro del hogar, no vamos a conseguir absolutamente nada, ¿no? Y en relación a la aportación que hacía antes Maite, yo creo que hay una cuestión que es importante, y es el asunto de, en ese sentido, los trabajos a tiempo parcial, ¿no?
cómo hay una serie de trabajos a tiempo parcial. El trabajo remunerado en muchas ocasiones se ha visto como algo periférico, siempre que sea compatible, ¿no? Digo, en caso fijaos que los datos, en el caso de las mujeres, se ha visto como un trabajo periférico, como un trabajo que tiene que ser compatible con el poder usar el tiempo en las tareas domésticas principalmente, ¿no? Yo creo que eso todavía es un lastre que está ahí y que en muchos casos funciona, ¿no? A la hora de redistribuir esos tiempos de trabajo. No hace falta más que ver los datos que hay de empleo a tiempo parcial, no voluntario, porque una cosa es que fuera voluntario, pero muchas veces muchas mujeres quieren trabajar también a tiempo completo, ¿no? Pero no pueden porque no encuentran trabajo a tiempo completo. Y el ratio entre hombres y mujeres es brutal, no lo tengo aquí el dato, pero creo que recordar que era un 75% son mujeres y un 25% hombres que están trabajando a tiempo parcial. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto yo creo que es muy importante a la hora de analizar ese tipo de cosas. Pero ahí, y por último, en relación a lo que decías, yo creo que es muy importante este tipo de renegociar nuestros contratos sociales familiares, ¿no? Para poder ir avanzando. Puesto que yo creo que fijaos, si analizamos los datos, me parece que eran 1 de cada 5 mujeres que antes, en el año 76, estaban activas, mujeres de 30 a 34 años, es decir, en gente jóvenes, ¿no? Y ahora tenemos ya pues, prácticamente un 80% que están activas en el mercado de trabajo. Sin embargo, toda esa incorporación, o sea, eso es un dato que nos llama la atención y es una de las cosas que probablemente si alguien se fue de España hace 40 o 50 años, sería una de las cosas que le llamaría la atención ahora, sería el papel que está jugando la mujer en la vida social, ¿no? En la presencia pública de la mujer en el mercado de trabajo y en otras cosas. Sin embargo, el hombre no ha acompañado, ¿no? En esa carga total de trabajo en la otra parte, ¿no? No se ha incorporado tanto a esa otra cosa. Y a mí me parece que es una de las cuestiones que tenemos que atender, ¿no? Para ello no cabe duda que hay un elemento que está detrás de todo esto, y es decir, que hay una gran parte de las cargas de trabajo que tiene que ver con el cuidado de niños, fundamentalmente, y cuidado de personas mayores, ¿no? Y o hacemos también una política que quizás ahí sí que tendría que ver la política de cuidados, quizás podría ir en la línea de que fuera una política estatal, ¿no? De apoyo a estos cuidados, tanto de niños como de mayores. Muy bien, muchas gracias, David. Bueno, como nos queda muy poquito tiempo de esta primera parte, si os parece, cortamos aquí, aunque ya te digo, hay cosas muy interesantes de lo que acabas de decir, como por ejemplo, pues eso, lo del tiempo parcial, o incluso cuando lo que es la reducción de jornada laboral para el cuidado de hijos e hijas, muy mayoritariamente lo han pedido las mujeres. Creo, no obstante, pero eso lo hablaremos a continuación, que las cosas, por un lado, están cambiando. Creo que ya empezamos a estar una generación de mujeres que estamos teniendo más responsabilidades y que estamos empezando a cambiar el contrato social. Sin embargo, lo que sí que me da miedo es... ¡Hala, que se me cae todo! Perdón. Lo que sí que me da miedo es qué es lo que está pasando, y creo que sería una cosa interesante también a debatir, qué es lo que está pasando con las futuras generaciones. Las generaciones, no los millennials, sino no sé si ahora son la generación Z, sí, los nacidos en el entorno del cambio de milenio, que están cambiando las tornas, o sea, todo lo que habíamos conseguido está retrocediendo. Yo tenía la sensación de que habíamos avanzado mucho, de que las mujeres nacidas en los 60-70 estábamos consiguiendo unos grandes logros y sin embargo tengo la sensación de que se está volviendo para atrás. Hacemos un pequeño resumen como otras veces de lo que hemos estado hablando para quedarnos en el punto. David nos está hablando fundamentalmente de los usos sociales del tiempo, de la globalidad del tiempo, que lo podemos distinguir entre lo que es esfera pública y esfera privada. Nos habla en qué usamos el tiempo, hombres y mujeres, que lo usamos de manera distinta. En la esfera pública, los hombres han tenido siempre o tienen siempre más la condición de activos, mientras que las mujeres
han sido más o hemos sido más inactivas, y mientras que en la esfera doméstica también el uso es distinto, en tanto en cuanto las actividades que desarrollan los hombres han sido siempre como más instantáneas y menos con menos continuidad, y las mujeres pues lo que es más repetitivo, ¿vale? El reparto de las tareas y del tiempo entre hombres y mujeres concierne a 3 ámbitos distintos: lo que se puede hacer desde la administración pública con leyes como las que se hicieron en la época Zapatero, lo que se pueden hacer en las empresas en tanto en cuanto lo que puede ser la conciliación, lo que puede ser la libertad de horarios, etcétera. Y luego lo que puede ser retomar o reorganizar el contrato social entre hombres y mujeres. Por último, también él destacaba los grandes obstáculos que hemos tenido las mujeres siempre a la meritocracia, las desigualdades laborales que existen entre ambos, el tipo de trabajo que desarrollamos las mujeres, que siempre en el ámbito, en la esfera pública, sigue teniendo esos roles domésticos, cuidado y de administración, etcétera. Cómo las mujeres sufrimos tanto segregación horizontal, siempre pues eso, en un determinado sector de trabajo, fundamentalmente servicios, como una segregación vertical, el conocido techo de cristal. Y también todo ello conlleva una discriminación salarial y indirecta. Ha hablado también que el proceso de digitalización y robotización nos puede afectar fundamentalmente a las mujeres en tanto en cuanto ese tipo de trabajo que fundamentalmente realizamos. Y por último, ha señalado que en la reciente encuesta que ha salido, me parece que ha sido hoy, ¿no?, sobre repercusiones de la COVID, los usos del tiempo, se ha puesto de manifiesto como ha aumentado en un 20% la fatiga mental de las mujeres y un 16% el estrés, por todo lo que nos hemos tenido que ocupar, aparte, las mujeres, tanto si había una relación laboral en ambos miembros de la pareja, si es en pareja, como si ambas están en paro. En las intervenciones, Maite ha resaltado que que por disponibilidad horaria las mujeres tenemos que decir no a determinados trabajos por temas, por ejemplo, como la maternidad y toda la exigencia de esos trabajos, y eso conlleva que nos extendamos. Yolanda ha preguntado sobre ese contrato social y si hay alguna modalidad europea, algún modelo europeo. El contrato social es a nivel privado, dentro de las parejas, y romper esa, entiendo, una tradición judío-cristiana en el nivel familiar y de pareja. Perdón. Que siempre existen relaciones asimétricas. Y luego también hemos estado hablando de cómo ha subido desde los años 70 ahora el tanto por ciento de mujeres activas. Todo esto ya hemos estado comentando que tiene varias derivadas. La primera derivada es lo que decíamos al final de cómo está cambiando lo que somos las generaciones de las mujeres nacidas en los 60, 70, incluso 80, a cómo lo que puede ser la generación de nuestros hijos e hijas, cómo está cambiando los roles, ¿no? Lo que nosotras habíamos conseguido, cómo ellas están perdiéndolo o están dejándolo perder. Todo lo que están sufriendo. Luego también creo que en este trabajo fundamentalmente hemos estado hablando de parejas, pero también hay que considerar la situación de las familias monoparentales, fundamentalmente monomarentales. Creo que sería interesante también hablar, y todo esto, la COVID también y el uso de tiempo está influyendo en cómo la pobreza tiene nombre de mujer.
creo que son distintos aspectos que no sé si David estarás de acuerdo en que podamos tratar. Y podemos seguir, además teníamos una palabra pedida además de José Luis de antes. Entonces, cuando queráis, David o José Luis, el que si queréis hablar, adelante. David, yo te quería comentar una cosa. El uso del tiempo evidentemente no es algo voluntario, sino que existe una presión social, ambiental muy fuerte, evidentemente creada por un sistema, que en nuestro caso es un sistema capitalista que se ha unido al paternalismo que existe. Entonces es muy difícil salir de ahí. Fíjate hasta qué punto es que recuerdas que los primeros economistas hablaban de trabajo productivo y trabajo reproductivo. Ya no hablamos de trabajo reproductivo, hablamos de trabajo improductivo, porque hasta eso se ha querido quitar y no calificar de trabajo. Y claro, cuando se plantea un tema del contrato social familiar, a mí me chirrían un poco las neuronas, es decir, porque eso se está dando, pero fíjate que se está dando y entonces la gente asumimos el tema de cuidar a los niños, que es lo más fácil. Cuidar a los ancianos no lo asumimos los hombres habitualmente. Pero es que es más, ahí hace poco se publicaba una fundación, me parece que la Fundación ISEAC, que hablaba de la brecha que supone la relación que haya con la pareja. Es decir, basta con que una mujer se quede, empiece a comprometerse con un hombre para que automáticamente, por ejemplo, vaya descendiendo su trabajo asalariado. Por supuesto, cuando aparecen los hijos más, etcétera. Es decir, hay una presión muy fuerte. Pensar que eso se puede hacer desde la buena voluntad de las personas, bien, habrá una minoría y es muy de aplaudir y es muy de enfocar. Pero seamos claros, tú mismo citabas las leyes de Zapatero. Aquí hay que pensar un tema de leyes, hay que pensar un tema de inspección salarial, de la inspección laboral en las empresas, que empezó a funcionar hace años y que ha dejado de nuevo de funcionar. ¿Qué está ocurriendo con todo el tema de los planes de igualdad en las empresas, que algunos de ellos son totalmente ridículos, por no decir de calificativos peores? ¿Qué está pasando con la presión sindical? ¿Hasta qué punto está existiendo? ¿Hasta qué punto no está existiendo? Es decir, o metemos presión desde todos los lados al sistema o el sistema por sí mismo. Hombre, es posible que vaya evolucionando algo, no lo quiero negar, pero evidentemente nos tiraremos aquí hasta finales del siglo XXVII. José Luis, estoy de acuerdo en algunos de los planteamientos que haces. Yo he hablado de tres retos, digamos, o tres ámbitos donde se tiene que trabajar. He nombrado la administración pública, las propias empresas y las familias, para entender. He hablado de las tres cuestiones. No cabe duda que hay una serie de barreras de la propia estructura social. Estamos en un modelo patriarcal donde un modelo cultural patriarcal que tiene un recorrido de hace muchísimos años y que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, la propia administración pública tiene que ser ejemplificadoras también en ese tipo de políticas que van a llevar, ¿no? Y tienen que valorar o poner en valor este tipo de trabajos que son de cuidados, que es verdad lo que dices, así como a los niños sí que los hombres sí que cada vez están accediendo más al cuidado de los niños, pues el cuidado de mayores probablemente se ha dejado, es así, o bien las propias hijas, ¿no? Las que están cuidando a los padres, o en otro caso, o en caso de que tengas una condición económica pues más boyante, pues otras mujeres que son las que contratas para que cuiden a tus padres, ¿no? En ese sentido, yo creo que no podemos dejar de lado ninguno de estos tres ámbitos que hemos dicho antes, ¿no? La administración pública, por un lado, las propias empresas, yo creo que ahí siempre se pone en muchas ocasiones cómo los propios directivos, mandos intermedios tienen que ser un modelo a seguir, tienen que tener también ejemplificantes de cara a esta cuestión que sería lo de la presencialidad permanente en la empresa, ¿no? Y yo creo que quizás, no lo sé, pero me da la impresión que el asunto del teletrabajo, igual sí que, yo no digo que haya venido para quedarse en la extensión en la que tenemos ahora, pero como sabéis, somos de los países que más presencialidad tiene y menos estábamos desarrollando la cuestión esta del teletrabajo. Mi pronóstico es que algo de esto se va a quedar del teletrabajo.
no en la cantidad, no tal y como está ahora, ¿no? Que hay muchas empresas que todavía no han vuelto después de un año a trabajar presencialmente, ¿no? Yo algunas empresas que conozco que se dedican, por ejemplo, al tema de informática. Una de las cosas que estaban viendo es que incluso ya están contratando, claro, se han dado cuenta que pueden contratar a gente que no hace falta que esté aquí en Zaragoza, sino que están contratando a gente de Madrid, incluso de fuera de España, ¿no? Porque dicen, pues claro, si puedes teletrabajar. Entonces ahí tenemos también algunas oportunidades y peligros, ¿no? O de amenazas, por entendernos, ¿no? Pero yo creo que quizás este modelo de si se, por así decirlo, si se penaliza el proyecto de vida este masculino que llevamos, ¿no? De atender y se revitaliza, ¿no? El trabajo este de los cuidados, que yo creo que es un trabajo que deberíamos de potenciar, y ahí también la labor que tienen que hacer las administraciones públicas es muy importante para dar un cambio a esto, al cambio cultural que se debe desarrollar en esto. Yo creo que son procesos, como todos los procesos sociales, son procesos lentos, más lentos de lo que nos gustaría, ¿no? Pero si echamos la vista atrás, pues vemos que sí que han cambiado muchas cosas, ¿no? A mí me gusta hacer un poco recorridos un poco de mayor alcance, ¿no? Y vemos que han cambiado cosas en los últimos 30, 40 años impresionante, ¿no? A este nivel, ¿no? Y luego una cuestión que decía antes Cristina, que es el tema de los jóvenes. Yo ahí, yo no estoy muy de acuerdo en que yo por lo que veo en la universidad, claro, no son todos los jóvenes, también pero los que nos llegan a la universidad, yo creo que son bastante conscientes de este asunto de este contrato social que decíamos antes. Probablemente a muchos de estos les va a venir dado ya o sea, no puedes construir un proyecto vital como lo hemos construido mi generación ni generaciones anteriores, las relaciones de pareja como se han construido, yo creo, ¿no? A veces tenemos la sensación siempre de edulcorar mucho nuestro pasado, ¿no? Mirar siempre con nuestros ojos las generaciones. Esto nos pasa a nosotros y les ha pasado a todas las generaciones. Siempre pensamos que nosotros hemos hecho las cosas mejor no mejor, en el sentido que hemos reivindicado más cosas o que los jóvenes siempre son vistos, esto hay bastantes estudios últimamente, ¿no? Con las cosas que nosotros tenemos como potencialidad, por así decirlo, ¿no? Los examinamos, para entendernos rápidamente, los examinamos con nuestras virtudes que teníamos y encontramos algunos déficits en los jóvenes actuales, ¿no? Yo en ese sentido soy bastante crítico con este tipo de análisis. Yo creo, o por lo menos es lo que ves y algunos estudios que vamos mirando, que este tema vamos a ir evolucionando hacia un mayor equilibrio en el reparto de roles que se van a producir en las casas, ¿no? En las familias, en los usos del tiempo. Eso es mi impresión, o por lo menos esas son las cosas que vas viendo, ¿no? No cabe duda que también encuentras, y de hecho, pues todo el tema, por ejemplo, de violencia en el ámbito o bullying, o como queráis llamarlo, en el ámbito escolar, que van apareciendo y todo ese tipo de cosas que sí que existen, ¿eh? No estoy negando que no existan. Pero en ese sentido mi pronóstico es un poco más optimista, creo, que el que ha manifestado Cristina. Ojalá sea así. Sí que te digo que yo creo que realmente, bueno, tú como sociólogo tendrás más estudios al respecto, pero sí que realmente lo que llega a la universidad es un sesgo, es un segmento muy definido de los jóvenes, ¿no? De la juventud. O sea, en este sentido yo, por ejemplo, sí que yo que vivo en un barrio obrero veo los compañeros y compañeras de mis hijos en el instituto y post-instituto, y realmente yo estoy viendo, o sea, que no llegan todos a la universidad y vives unas cuestiones un poquito distintas. Sí que realmente es esperanzador que los chavales y chavalas pues están teniendo otra actitud porque se les está metiendo de otra manera desde bien pequeños. Pero yo creo, desde mi punto de vista y sin tener ningún estudio al respecto, que esta igualdad, este cambio de paradigma, este cambio de contrato social que tú dices, necesita todavía de alguna que otra generación. No estoy hablando de años, estoy hablando de generaciones.
creo que lamentablemente aún nos faltan. Pero bueno, no quiero aquí monopolizar la conversación porque había un par de palabras pedidas y pues, no quiero abusar aquí de la moderadora. Por favor, Julián, cuando quieras. Sí, pues yo en principio coincidir con alguna apreciación que hacía en este momento, en su última intervención, David, por darle también un sesgo en cierto modo positivo. Yo creo que han cambiado, y coincido con él en esto de que han cambiado mucho las cosas en las últimas décadas, muchísimo, yo creo que han cambiado mucho. Y se pueden ver en muchos usos sociales. Si vas a las puertas de los colegios, por ejemplo, que es una tontería, decía José Luis, y es verdad, que es más fácil encargarse de los peques que de los mayores, pero si tú das una vuelta por los colegios, hay cantidad de padres ya que se hacen cargo de los críos, que traen, que los llevan. Bueno, hablo de pequeños síntomas, pero que bueno, que están allí, ¿no? Hay otras cosas mucho más evidentes. Pero es verdad que se producen cambios de una manera muy lenta, muy lenta. Y creo que para objetivizar las cosas habría que ir a los datos. Por ejemplo, en el mercado laboral, la encuesta de la población activa nos da permanentemente una serie de datos que van mejorando muy poquito a poco, con un pequeño retroceso como ha sido ahora con el caso de la COVID, y nos encontramos con que efectivamente estamos todavía muy lejos de lo que es una igualdad real. Hay enormes brechas, no solamente la salarial, hay muchas brechas en torno al mundo laboral y a las relaciones hombre-mujer. Mirad, el primer dato que ya es preocupante es la población activa, la activación de las mujeres con relación a la activación de los hombres en el que es el mercado laboral. Bueno, en la población activa tenemos que el 63,39% de los hombres están activados laboralmente, es decir, la población masculina en edad de trabajar y que está en búsqueda de empleo o está trabajando supera el 60%, mientras que la mujer está en torno al 53%. Es decir, población activa en la mujer solamente está en el 53%. Esa es la primera brecha que hay brutal entre lo que es hombre y mujer. Cuando vamos al desempleo, vemos que los hombres sufren menos el desempleo que las mujeres. El 46% de las personas en desempleo son hombres, el 54% son mujeres. Hay un peso enorme en lo que es el sufrimiento del desempleo. Y la brecha salarial, que en Aragón está en torno al 23-54% y que es producto de muchos fenómenos y algunos de ellos mucho más complejos de lo que parecen. David también nos apuntaba algunas de esas cuestiones. Y en todo caso, sí que, bueno, no compartir lo que plantea el optimismo, no sé si optimismo o pesimismo que planteaba José Luis con aquello de que, bueno, que habría que tirar más de inspecciones de trabajo. Si tiramos más de inspecciones de trabajo, nos encontramos que va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la brecha salarial no se produce por la vía de la regulación o la vía del incumplimiento de la regulación laboral. Es mucho más complejo. También apuntaba David un poco antes en esa dirección. Hombre, el por qué existe esa brecha salarial, en primer lugar, es porque las mujeres están ocupadas en sectores con remuneraciones mucho menores. Fundamentalmente en el sector servicios, que está menos remunerado que lo que es el sector de la industria. Ese es el primer elemento que incide directamente en lo que es el tema salarial. Pero es que hay otras cuestiones, como que, por ejemplo, en las empresas, los puestos de dirección, aunque también se va paliando, pero los puestos de dirección son fundamentalmente ocupados por hombres. Eso está allí, eso no sería tampoco objeto seguramente de una reprobación por parte de lo que es la inspección de trabajo, porque las empresas nombran a quien les da la gana, lógicamente, de lo que son directores. Y además, lo curioso del caso es que están eligiendo más a hombres en contra de lo que es la evidencia de la capacidad de dirección que cada vez tiene más la mujer. Yo diría que en muchísimos casos, o casi en todos los casos, con mucha más capacidad de dirección que los hombres. Por lo tanto, ahí sí que hay una cosa como muy, muy curiosa. Hay otro elemento que incide mucho en el factor salarial, la brecha salarial, es la modalidad de contratación. Las mujeres sufren mucha más temporalidad que los hombres, además de esa menor remuneración, y además eso incide directamente en la remuneración. Hablaba David de un tiempo parcial y nos comentaba que
es muy fuerte en la presión que hay sobre las mujeres en tiempo parcial y no tan fuerte en los hombres. Pero es que es brutal. De las personas que en estos momentos en nuestro país están a tiempo parcial, el 81% son mujeres y el 19% son hombres. Son datos realmente escandalosos. Pero ¿por qué las mujeres acceden más al tipo de contrato parcial que los hombres? ¿Porque ellas lo eligen? Pues no. Las encuestas también lo dicen. La encuesta de población activa también nos da alguna señal. El 41% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial es sencillamente porque no encuentran otra posibilidad, porque es lo único que se les está ofreciendo. Es serio, no es por gusto, sino porque es así. Y el 30,34% es por cuidados de niños, de enfermos, adultos o de incapacitados. Por tanto, estamos hablando de un 71%, casi un 72% de la población, de las mujeres que tienen un contrato a tiempo parcial, que no es de forma elegida, sino que es porque, por una parte, no se les ofrece y por otra parte, hay una presión para que sean ellas las que se hagan cargo de los cuidados. Pero ojo, y por eso lo del contrato que hacía alusión David también es un poco, yo creo que, no lo sé, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque ese 30,34% de mujeres que eligen un tiempo parcial o que simplemente se desactivan laboralmente y dejan de trabajar y dejan de buscar empleo para mantener, para cuidar a niños o cuidar a personas mayores, en algunos casos no es una cuestión que se aleje de decisiones meramente económicas. Eso es consecuencia de la primera parte de lo que hablábamos. En una familia, la mujer tiene menos ingresos que el hombre y a la hora de decidir quién se queda en casa para los cuidados, pues puede haber un peso cultural importante, pero hay otro peso que es meramente económico. Es decir, la persona que menos remuneración tiene es la que se decide que se quede en casa porque se entran más ingresos que de la otra forma. Bueno, pero es que hay más brechas. Está la brecha de la protección social y voy terminando. La cobertura para el desempleo es del 61,1% para los hombres y del 55% para las mujeres. Las pensiones medias de los hombres son de 1.248 euros y de las mujeres son de 824 euros. Y bueno, son datos que están allí, que no son objeto de divagaciones y que nos indican muy claramente cómo anda el tema de las brechas entre los hombres y las mujeres. Y a mí sí que me gustaría hacer una pregunta a David. Esto, él mismo lo apuntaba, es un tema que no se soluciona a corto recorrido, esto es un tema de largo recorrido. Pero bajo tu punto de vista, David, ¿qué más se podría hacer? ¿Qué es lo que, en qué socialmente, políticamente, sindicalmente, en todos los ámbitos, cómo podríamos empujar, cómo se podría empujar a que estas brechas tan injustificadas, tan absurdas, tan crueles para las mujeres se vayan solventando? ¿Qué es lo que se podría hacer? Bueno, si supiera exactamente qué es lo que más o menos podemos saber qué cosas hay que cambiar, digamos, ¿no? ¿Qué cosas son las que habría que cambiar? La receta mágica no la tenemos. Yo creo que ha quedado claro que estos cambios sociales que afectan al núcleo central de la organización social, como es qué es lo que vamos a hacer, en qué usamos nuestro tiempo, que eso es la clave de todo lo que estamos, o por lo menos es por donde yo encajo, este asunto requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, por parte, me decías, por parte de las, como decíamos antes, por parte de las administraciones públicas, tiene que intentar, pues, desde la educación, desde el papel que tiene que jugar la educación en cambiar algunas de las dinámicas históricas que llevamos de este modelo judio-cristiano, o esa normativa judio-cristiana que tenemos tan arraigada, ¿no? Yo creo que es muy importante ese tipo de cuestiones desde el ámbito de la educación. Es muy importante también desde el ámbito de las empresas, en los procesos estos que vean, y esto, algunos datos que había un concepto antes que hablaban de empresas familiarmente responsables, que queda muy bonito.
y que es muy complicado muchas veces de llevar a cabo, pero los estudios que hay dicen que facilitar el horario, por ejemplo, la flexibilidad horaria, que no es tan complicado, facilitar la flexibilidad horaria, desde el punto de vista de económico, o sea, es rentable para la empresa, ¿no? Pues este tipo por así decirlo, de ejemplos, lo que hace falta es que se conozcan, ¿no? Que se difundan, que se conozcan. Tiene que haber una labor ahí, yo creo, importante también de sensibilización de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, por supuesto, todo esto va a llevar al objetivo último, que sería este contrato social, nuevo contrato social familiar que deberíamos de ir ajustando en las distintas parejas, ¿no? En primer lugar, en cómo nos organizamos, y que yo creo que es que si no, hablar de datos, que coincido con los datos, por eso me planteaba, ha sido una lástima lo de la presentación que había preparado, porque lo primero que había, yo siempre indico esto que decía antes Julián, ¿no? Entre activos, ¿no? ¿Qué características tienen los activos, los inactivos? Porque claro, las dos cosas a la vez no se puede hacer. Yo, si estoy trabajando en el ámbito productivo, no puedo estar esas mismas horas estando trabajando, cuidando de mis hijos o de mis mayores, ¿no? Es decir, por eso es importante atender a la globalidad de los tiempos sociales, porque si no, no hacemos nada. Intentamos poner parches y decimos que aquellos que están parados, pues requieren más formación, o aquellos que requieren no sé qué, pero no vamos a la globalidad de los usos sociales del tiempo. Si no, no estamos solo poniendo parches, si no atendemos a toda esta cuestión. Y en ese sentido yo creo que es muy importante ver esos tres ámbitos, ¿no? En el mundo, por ejemplo, antes preguntaba el modelo, aquí tenemos a Ángel Sanz, que sabe mucho de esto, el modelo de políticas sociales que están teniendo éxito desde el punto de vista de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es el modelo de los países nórdicos, fundamentalmente, ¿no? Y también responde a una de las cuestiones que se planteaban, que es, por ejemplo, la mejor política social de lucha contra la pobreza, ¿no? Una de las mejores políticas sociales es atender a los primeros años, o sea, lo que serían los primeros años de la vida de las personas, para mitigar todas estas dificultades, todas estas desigualdades que se producen, ¿no? Que serían, pues, todo políticas de apoyo a cuidados de los niños, etcétera, ¿no? Esos dicen los que se dedican a esto que son de las políticas que mejores resultados tienen, ¿no? En ese aspecto yo creo que, como os decía, tiene que ser todo un compendio de actividades que atienden a esos tres ámbitos que venimos señalando desde el principio de la sesión de hoy. Administración pública, empresas y, por así decirlo, la sociedad civil, ¿no? Que representada en este caso en el contrato social entre hombres y mujeres en las familias. Muy bien, muchas gracias. A ver, tenemos todavía una palabra y poco tiempo, siempre nos pasa lo mismo, se nos hace cortísimo. Paz, por favor, cuando quieras. Sí, gracias. Primero, David, perdona, al final se me ha complicado la tarde y no te he llegado a escuchar, gracias al resumen que ha hecho Cristina. Pero bueno, en cuanto a la parte esta que has dicho de contrato social y que me parece muy interesante, yo ahí sí que soy optimista, porque he conseguido ver este año algo que para mí era lo más importante, el cambio más importante que tenía que haber socialmente, y llevo esto desde que tuve a mi primera hija hace 36 años, que es el permiso de paternidad igual al de maternidad. O sea, yo pensaba que ya no lo iban a ver mis ojos, pero por fin este año, yo creo que eso es una pieza clave, y yo creo que se verán los efectos en pocos años, porque a mí me ha parecido siempre que era algo importantísimo. Entonces, bueno, no voy a entrar ahora en las bondades porque ya se ha conseguido y por tanto es algo por lo que ya no hay que pelear, afortunadamente, pero yo creo que veremos los efectos de esta ley tan importante. Y ahora, en cuanto a la igualdad en los trabajos, yo dentro del tema de los cuidados tengo una especial obsesión porque ahí creo que sí que falta lucha social en los sindicatos, y creo que sí que falta
normativa, y es el tema de las empleadas de hogar. A veces parece que hablar de las empleadas de hogar es algo como elitista. Yo me atrevo a hablar porque yo pues, tuve muchos problemas para ir a la universidad, pero bueno, si he conseguido trabajar, pues ha sido gracias, no he tenido familia que me apoyara, ha sido gracias a poder contratar a gente para que me apoyara. Y pienso que la situación de las empleadas de hogar, ese sistema especial que tienen de la seguridad social, estoy convencida de que si fueran hombres no sería así. Yo creo que, y si un día las empleadas de hogar se pusieran todas en huelga, veríamos cómo afectaban a la marcha de la sociedad. O sea, es algo que yo creo que es muy, muy urgente el cambiar. Muchas cosas dentro de los servicios en las casas, de cuidados de ancianos, muchos, pero vamos, el que tengan incluso un régimen de seguridad social distinto, ya sé que hay muchos problemas, esto daría para un debate entero, pero creo que hay falta solución de ese problema. Y la otra cuestión que quería mencionar es el tema de que no solamente por los cuidados, yo creo que a veces las profesiones se quedan con salarios estancados conforme van entrando mujeres. Yo me acuerdo cuando yo entré en la universidad que tenía mucha relación con alemanes y allí el trabajo de profesor universitario era el que tenía mejor sueldo en toda la sociedad alemana, y los colegas alemanes me decían, ¿sabes por qué? Porque en Alemania es solo de hombres. Y yo creo que esa es una razón. Por ejemplo, la medicina, habría que estudiar con mucho cuidado la evolución de lo que cobran los médicos. Es decir, desde que era mayoritariamente masculina hasta que ahora va siendo femenina, estoy segura, no lo sé, eso no lo he estudiado, pero estoy segura de que los sueldos de los médicos no van subiendo tantos como subían. No conozco ese mundo, pero me da la impresión. Es decir, cuando hay una profesión a la que acceden más mujeres que hombres, los salarios se estancan más. O sea, es una realidad que yo creo que es así. Entonces, efectivamente, profesiones con salarios más bajos porque hay más mujeres, no solo porque sean de cuidados, porque hay más mujeres. Y... Perdona, Paz, que te... Nada, Es que aún ha pedido Ángel la palabra, nos quedan 3 minutos escasos, entonces por intentar entrar un poquito todos. Ángel, por favor, cuando quieras. Brevísimo. Primero, lamentar que no he podido conectarme a tiempo y cuando he querido hacerlo no me habéis dado paso. Es que he estado poniendo carteles para el 8M y entonces vengo muy concienciado. Y a que me ha dado pie David para esto, no sé de qué habéis hablado y entonces pues igual meto la pata. Pero una de las políticas que habría que hacer para facilitar la integración de la mujer en la igualdad, etcétera, es servicios públicos a porrillo. O sea, si en los países nórdicos hay más igualdad, es porque hay servicios públicos desde la más tierna infancia, o sea, la escolarización temprana es fundamental para la igualdad en ese sentido, y después de mayores, es que ayer di una conferencia para los jubilados de la UGT sobre la dependencia y, por ejemplo, por muchas de las razones que habéis dicho ahí, ¿verdad? Pero el 89% de los cuidadores, de las cuidadoras dadas de alta en la seguridad social por cuidados en el entorno familiar son mujeres. Naturalmente, eso es un trabajo muy femenino. Si hubiera servicios públicos... Feminizado. Si hubiera servicios públicos potentes, pues se evitaría parte de ese problema. Ya te llamaré por teléfono para que me des la conferencia, David. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias sobre todo por tu brevedad. Estamos ya al límite, de manera que solamente me queda, David, darte las gracias por haber compartido tu tiempo público y privado con nosotros. No sé, y que nos despida, o nos eches una despedida. A modo de Jota, ¿queréis despedir a modo de Jota?
gracias a vosotros, porque ya os he dicho al principio que es un placer poder compartir un rato con gente que tiene ganas de escucharte, ¿no? Que habitualmente donde estamos a veces no siempre tiene tanto interés. Y muchos de vosotros ya os conozco y os quiero mucho a todos. Y gracias. Simplemente pensar una cosa, que si el problema no está en las mujeres, vamos vamos a pensar si está en los hombres. Muy bien. Con esto lo Muchas dejamos. gracias. Chao. Bueno, pues con esto ya, para que no quede feo, porque si no a Julián se le llevan los demonios, yo creo que podemos dar por finalizar la charla de hoy. Breve, como siempre, y ya ver cómo nos ha quedado, pese a todo, en el vídeo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Chao. Chao, chao. Chao.